Gracias, Teresa. Me siento un poco anonadado, la verdad. Casi es demasiado, ¿sabes? Agradecimiento al Concello de Rusami, al alcalde, que al fin y al cabo es el último responsable de todo, a Teresa, a Fernando, que fueron los que llevaron todo el trabajo, fueron prácticamente de ellos partió la iniciativa, y gracias a todos vosotros. Un saludo a todos. María Teresa saludaba a Sariña, a todos los de Vilacova, a todos los demás. Un par de comentarios a dos o tres cosas de las que escribí. Efectivamente, decía Teresa, la biblioteca, pues gracias a Dios, Dios me concedió la posibilidad de vivir una biblioteca absolutamente única en toda España y con tesoros increíbles y que efectivamente pues están en un contrato firmado por mi provincial jesuita, que propiamente son los dueños de la biblioteca, la Compañía de Jesús y el rector de la universidad, y a mi muerte, que será algo que hemos pensado, pues pasa todo a la universidad con ciertas condiciones. Y ella hablaba de un legado, de varios legados. Hay uno, efectivamente, de un gran sabio norteamericano, profesor de la Universidad de Texas, que en su testamento me legó toda su inmensa, enorme biblioteca y inmenso archivo. Que el hombre, es un detalle, se pasó toda la vida recorriendo el mundo entero, todas las bibliotecas de Europa, y escogiendo, haciendo microfilms de todas las fuentes históricas de la música española. Y todo eso está en Santiago. Yo tuve que ir a Texas, pelear mi curso antes en Nueva York y en Washington con el Departamento de Estado, que no dejaba sacar de la nación semejante tesoro. Por fin, por buenos abogados que conocía yo en Nueva York, gané el pleito. Debo rendir un homenaje de agradecimiento a la cónsul de Houston, que fue la que me ayudó mucho en las partes administrativas, y finalmente, pues un buen día, un tráiler de Gil Stauffer apareció a la puerta de Santiago con todo ese inmenso tesoro. Es igual. El caso es que eso está en Galicia, para el servicio de Galicia. Yo quisiera darle un saludo especial a un señor que está allí muy humildemente, mi superior, padre Jorge Vázquez, de Jesuitas de Santiago, que nos honra con su presencia. Y no sé si querrá o si será cosa de que al final él diga una palabra de saludo aquí, no lo sé. Yo sí quisiera, y termino ya, darle a este acto, con todo mi agradecimiento, por supuesto, al Concello, a Teresa, a Fernando, al alcalde, a todos vosotros por la presencia, quisiera darle un sentido positivo, de futuro, a este acto. Y eso permitidme que le dije directamente a Fernando. A dejarlo. Mira, Fernando, hubo un músico en Galicia, en el siglo XIX, que cuando, hace muchos años ya, hicimos la presentación del tercer volumen, ven para acá, del tercer volumen de esa colección de las obras completas de ese señor, en Pontevedra, interpretábamos allí en Santa María la misa del apóstol Santiago. Me decía el maestro director Juan Trillo, si este músico, Juan Montes, el autor de la persona, hubiera nacido, decía él, en Berlín o en Leipzig, hoy sería un Mendelssohn o un Schumann de valor internacional. O pobrino, nació en Lugo, viveu en Lugo, morreu en Lugo e acabouse.
Bueno, pues este gran músico dio por una serie de carambolas por encargo del presidente Fraga, que apenas nombrado presidente fue el que concibió este proyecto investigativo y de editorial. Me encargó, y eso que me consta, que tuvo presiones Fraga para que se diese a fulano, a zutano, pero dio bien. Llevo publicados 12 volúmenes de las obras de Montes. Los últimos 6 volúmenes, querido Fernando, están dedicados a, el título así general es, obras corales e instrumentales de inspiración popular. Obras corales e instrumentales de inspiración popular. Son auténticas sinfonías, auténticos poemas sinfónicos que estuvieron 100 años en los archivos de Calaba María Teresa. También en Lugo estuvimos. Como estuvimos meses y meses en Orense, en Orense encontramos un libro publicado en Lyon en 1543, del que prácticamente no hay ejemplares en el mundo, que está en la catedral de Orense. Pues estaban los archivos, los hemos recuperado y están publicados. Créeme, se lo dije más de una vez al presidente Fraga, de los mayores placeres de mi vida fue el de haber sacado de las partituras, como fuera, recogiendo esas partituras. Y yo te plantearía a Teresa y al Concilio de Lausane un proyecto. Aquí tenemos una buena banda. El otro día te pregunté, y con toda malicia, ¿cuántos músicos tienes? ¿Qué tipo de instrumentos tienes? Qué bonito sería si la banda de Lausane, me encargo yo contigo de hacer las acomodaciones, de que sea de los sistemas, que claro, Montes componía para orquestas y para jueces, pero es facilísimo hacer esta acomodación de las partituras y que sea un musicólogo de Lausane el que haya sacado del olvido todo ese tesoro musical que tenía Galicia escondido, y que sea la banda de Lausane la que los ponga en práctica. Pienso yo que sería el mejor fruto de este acto que estamos realizando aquí. Que sea en honor a uno es indiferente. Lo importante es que pensemos en el futuro y en revalorizar nuestra banda de Lausane.